Deja detrás de ti el pasado y vive el presente. Y esto sí que es complicado, ¿no? Bien difícil, porque muchos no queremos soltar el pasado. Muchos hemos pasado por traumas, fracasos, dolores, heridas, y no queremos dejar atrás ese pasado que tanto nos afectó. Pero también hay personas que no sueltan el pasado porque vivieron también, le dieron rienda suelta a su carnalidad, vivieron éxitos y pues también hoy en día no quieren soltar, están en esa dualidad de vivir en el pasado y de vivir en un presente. Y con el Señor es todo o nada, o soltamos para poder recibir, o en la media no nos va a dar nada. Amén. Y el pasado sirve, ojo, el pasado sirve para que aprendamos de él y no para que vivamos en él. Amén. Para que aprendamos de él y no para que vivamos de él. Con las personas que estoy trabajando, el viernes alguien me decía, pero ¿qué? ¿Y los que lo han tenido todo, de qué sufren? Pues sí sufren por tener más, ¿cierto? Sufren por tener más, y ahí viene la codicia, viene la avaricia, vienen los celos, viene la vanidad, en fin. ¿Cómo que no? Sufren más. Y los que fueron dañados, afectados por un pasado, también hoy tienen que entender que la única forma de que todo esto pueda ser restaurado es renunciando a cosas de nuestro pasado que nos dañaron. Amén. Y la palabra del Señor es clara en Lucas 9:62, dice que aquel que puso la mano en el arado, ¿cierto? Aquel que puso la mano en el arado, después de poner la mano en el arado, no es apto para el reino de Dios si mira atrás, si mira su pasado. Amén. Y Isaías 43, 18, 19 nos muestra algo bien interesante. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 18, 19. Olviden las cosas de antaño. No os acordéis, dice Reina Valera, de cosas pasadas, y ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Y qué nos impide ver lo que el Señor está haciendo? Lo nuevo que el Señor está trayendo a nuestras vidas, ¿qué nos impide? Ese pasado. Porque estamos ahí todavía con el dolor, con la duda, con la herida. Muchos fueron maltratados, muchos fueron rechazados, muchos fueron despreciados. Pero hoy con el Señor es diferente, es distinto, y tenemos que realmente vivir para Él, ¿cierto? A pesar de que las situaciones sean un poco complicadas para nosotros. ¿Qué dice segunda de Corintios 5:17? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí hoy todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que creer la palabra, yo tengo que confesar la palabra de Dios. Amén. Es importante hacerlo, porque todos tenemos
la capacidad de recordar momentos difíciles, complicados, de dolor en nuestra vida, ¿cierto? Pero no nos podemos atrincherar en ese dolor, ¿sí? Y muchas veces tomamos esa parte de nuestras vidas para ofender y desquitarnos. Mi dolor me lleva y la herida me lleva a que otros paguen, ¿cierto? Sin tener nada que ver, que otros paguen lo que me sucedió a mí. Me atrinchero en el dolor y soy extensivo en esa parte de lo que me causó a mí, llevando la ofensa a otros. Amén. Y esto no tiene que ser así, porque esos recuerdos dolorosos de un pasado causan como un cortocircuito en mis planes, en mis proyectos, de lo que viene para mi vida en un presente. Muchos se quedan ahí y no avanzan. Muchos dicen que nunca van a tener un hogar porque nunca tuvieron un hogar. Muchos dicen, yo cómo voy a amar a alguien o a decirle que le amo si a mí nunca me dijeron que me amaban. Yo cómo voy a dar un abrazo si nunca recibí un abrazo. ¿Cierto? Y ese es el pensamiento con el cual luchamos todos los días y que hay que romper y hay que quebrar. Porque en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Y lo pasado en Cristo ya quedó atrás. Hoy tenemos que vivir un presente en Él. Amén. Entonces, claro que sí, esto va a ser una gran interferencia en la relación de los planes y de proyectos en nuestras vidas. Y mira lo que nos dice Miqueas 7:19. Miqueas, y esta palabra me quedó dando vueltas demasiado. Me confrontó demasiado. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros. Miqueas 7:19. No, perdón, vamos al 18 si se puede, por favor, Dieguito. Dice que ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. La promesa del Señor y lo que Él hizo en la cruz fue que llevarse toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, y tenemos que entender ello, que juntamente con Cristo ya crucificamos todas aquellas cosas, todo el daño, todo lo que pudimos haber pasado y haber tenido dentro de un pasado que no nos permitió el mismo dolor y el mismo mundo antes de conocer a Cristo nos llevaba a vivir otro tipo de alternativas, ¿cierto? Una de esas personas me decía, es que a mí me tocó desde la edad de los 10 años enfrentarme a mi papá. Y eso es fuerte. Entonces, ¿cómo se fue levantando? Un hombre violento. Mira esto tan grave. Es que a mí me tocó porque él le pegaba a mi mamá y a mí me tocó pararme ahí y no pude realmente avanzar en mi vida porque nos tocó desde la edad de los 12 años yo estoy trabajando, viendo por mi mamá y una hermana. Y él no ha tenido un hogar, precisamente porque él dice que él no quiere vivir ni repetir la historia de lo que vivió con su padre. Hay un trauma muy, muy grande, muy fuerte. Pero ¿a dónde tiene que llegar? ¿A dónde tiene que llegar y a dónde tenemos que llegar? A perdonar. La palabra que no nos gusta escuchar. Perdonar.
Tenemos que perdonar a aquellos que nos causaron todo ese daño. Si no lo hacemos, no va a pasar nada. Y él decía, es difícil, porque aún todavía, después de una separación de ellos de hace más de 25 años, el padre aún borracho va a buscarles para lastimarlos. Y él ya es un hombre de casi 40 y algo de años. Entonces, si no renunciamos a la historia y si no renunciamos a la historia en nuestro pasado, estamos propensos a que esa historia se vuelva a repetir en nuestras vidas y que se repita en las generaciones, en nuestras generaciones. Amén. Y entonces quiero que veamos tres aspectos y tres conceptos bíblicos respecto a cómo dejar nuestro pasado. Lo primero es, si nos anclamos en el pasado, detenemos el presente. Amén. Si nos anclamos en el pasado, ¿qué va a suceder? Que vamos a detener el presente. Y entonces, ¿qué ganamos con decir que en Cristo somos más que vencedores? Que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Lo decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Solo de boca? Hay que ponerlo en práctica. Y en esto de anclarse en un pasado y de tener el presente, hay una historia que todos conocemos y quiero que vayamos rápidamente allá, a Génesis 19, del 16 al 26. Todos conocemos esta historia, ¿no es cierto? Dice, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano. Aquí viene la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? Pero Dios, por amor a Abraham y por amor a Lot, Él mandó a unos ángeles, envió a unos ángeles para que sacaran de allí a la familia de Lot, porque Él iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano y titubeaba. ¿Por qué? Porque aún él no quería salir. ¿Por qué no quería salir? Estaba aún todavía muy fresco en su manera de pensar con todo lo que él había recibido de estas regiones y en las cuales no quería abandonar y estaba aferrado a ello. ¿Recuerdan lo que pasó con Lot y Abraham cuando repartieron los terrenos? ¿Qué hizo Lot? Su fe llegó a ser ¿qué? Por vista. Y él escogió los mejores y ahí ya el Señor lo estaba despojando de ello. ¿Sí ven? La ambición, ¿cómo termina? Tarde o temprano, nosotros creemos que no es así, pero con el Señor las cosas funcionan totalmente diferentes. Y entonces, aquí, su esposa y sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Ya había una orden del Señor. Era claro lo que tenía que hacer, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenían ellos que cumplir? No más que cumplir lo que el Señor, las instrucciones que el Señor les había dado. No, Señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida.
pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. ¿Y qué le dice el Señor? Está bien. Bueno, le respondió, también esa petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegue allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a estas ciudades y a todos sus habitantes junto con la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Estuve como tratando de que el Señor me guiara y mirando muchos conceptos sobre por qué se convirtió por qué el Señor la convirtió en estatua de sal. Y dicen los grandes teólogos, y en eso hay como un tire y afloje, y es que todo el azufre que caía en ese momento la llevó a ella a convertirla en estatua de sal. Pero esto es más profundo, ¿cierto? Después, ¿cuál es el significado de la sal para nosotros los cristianos? Preservar. ¿Sí? O sea, interesante eso. Y aún todavía esa estatua se conserva. Aún, imagínate, cuántos años han pasado. Aún esa estatua. En Lucas 6, 31, 32, el Señor habla también de lo que pasó con la esposa de Lot, ¿cierto? Su nombre era Edith. ¿Y sabe qué significa Edith? El nombre de Edith: afanada por las riquezas. ¿Eh? Todo es bíblicamente, tiene un concepto muy importante espiritualmente, ¿cierto? Y esta mujer, ¿qué pasó? Pues ella se debilitó espiritualmente, aún su corazón estaba dividido por las cosas del mundo, ¿cierto? Tuvo que haber tenido una vida supremamente de opulencia, de mucha riqueza, de mucha comodidad, y ella miró atrás, pero había una orden del Señor en que no lo hiciera. Amén. Y nosotros no queremos renunciar a esas cosas del pasado. Muchos todavía, y yo hablaba precisamente el viernes de que el grave problema de muchos es que dicen amar al Señor, pero tienen en su corazón aún guardadas muchas cosas que satisfacen su carne. Un ejemplo, los que son adictos a la pornografía, ¿sí? Ellos dicen, yo amo al Señor, pero aún todavía siguen alimentando sus comportamientos y sus conductas porque no han entregado por completo su vida. Pero escuché lo más importante en esa reunión el viernes, y es que alguien le dice, ¿le puedo dar un consejo? Y él dice, claro, lo escucho. Y dice, yo hoy soy libre porque me perdoné y perdoné. Y hoy puedo vivir para el Señor.
Y eso es hermoso, porque realmente nosotros, si no nos perdonamos, seguimos con esa deuda. Y usted me hizo y no lo voy a perdonar. Y ahí viene todo ese problema de resentimiento, de amargura. Y esto nos puede llevar a estados depresivos y de venganza, que es peor. Y esta mujer acabó con una familia, porque después ustedes saben la historia de lo que hicieron sus dos hijas con Lot, que se acostaron con él, lo emborracharon. Mira toda esta desobediencia, ¿a dónde los llevó? ¿Sí ves? O sea, ¿cómo afectamos las demás generaciones a través de nuestra desobediencia? Amén. Entonces, no podemos anclarnos y tenemos que perdonar. Lo segundo es que el pasado debe de activar nuestra fe. El pasado debe de activar nuestra fe. ¿Sabe qué pasó con esta mujer? Que esta mujer, después de haber recibido la instrucción, ella no creyó que el Señor fuera a suplir y estuviera por encima de lo que ellas habían podido tener en su momento. No hubo fe y por eso le falló al Señor. Y muchos le fallamos al Señor, es por eso. Si yo entrego, estoy esperando que recibo, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿será? Pero si yo lo entrego, ¿el Señor me lo va a dar ahora o cuándo? Y entonces en ese proceso de no esperar, de no tener fe, es cuando nuestra manera de pensar sigue anclada hacia las cosas del mundo. Peligroso eso, ¿no es cierto? Es peligroso. Entonces, en ese activar nuestra fe para descomponer el pasado, es importante el cambio de nuestra manera de pensar. Mira lo que el Salmo 78, 6, 8 nos dice. Salmo 78, 6 al 8. Para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. ¿Y qué pasa aquí cuando la palabra habla de un corazón fluctuante? Es que hoy decimos que amamos al Señor y que queremos vivir para el Señor. Pero mañana llegan las dudas y ¿qué pasa? Uy, no, lo que ofrece el mundo es como mejor y es más rápido y es inmediato. Entonces estamos todos los días, los que verdaderamente no hemos entregado al Señor nuestra forma vana y pasada de vivir, vivimos de esa manera, queriendo agradar al Señor, pero también queriendo vivir hacia las cosas del mundo. ¿Sí? Ese es el corazón fluctuante. Pero ¿sabes qué? Aquí el salmista recuerda la necesidad de llevar este mensaje a las nuevas generaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. ¿Sabes qué? Pablo escribe a Timoteo reconociendo su vida espiritual, pero también hace un énfasis en quiénes fueron su abuela y su madre, que fueron los que le llevaron el evangelio a Timoteo, y reconoce su fe, admira su fe.
tenemos que llevar ese mensaje. Tenemos que cumplir, no es en vano lo que el Señor nos ha entregado a este lugar de la visión y la misión, no es en vano. Y tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos, realmente no estamos cumpliendo, no hemos sido obedientes con lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos y tenemos que sufrir y vivir las consecuencias como iglesia. Eso es claro. Eso no hay que adornarlo con nada, es claro. Es compartir el evangelio. Y tenemos una responsabilidad muy grande de enseñar y de compartir el evangelio a los nuestros. Lo tercero es que el Dios de los antepasados también es el mismo Dios de hoy. Él no cambia. Hebreos 13:8. Hebreos 13 al 8. Por eso, ¿qué decía aquí Josafat? Que hay que compartirle a las generaciones lo que Dios ha hecho. Y que esto realmente nos tiene que llevar a que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Interesante eso, ¿no? Y el 13:8 de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y hay una verdad incuestionable, iglesia, es que la preeminencia de Dios es continua y es permanente. A veces uno oye hablar a la gente que dice, eso es para ustedes o eso fue para ellos, pero eso no es para mí. Vívalo, compruébalo, vive para el Señor y vas a ver que vas a ver cosas demasiado sobrenaturales en tu vida. Pero tenemos que creerlo. Es para otros, no es para ti. La obediencia, cuando obedecemos al Señor, recibiremos sus bendiciones. Estas bendiciones son para todos. Dios no es selectivo con nadie. Amén. Él es, su esencia es amor y como tal, Él va a que nosotros vivamos para Él. Precisamente Él nos va a traer a través de lazos de amor, pero también para llegar allí tenemos que vivir una vida plena en Él y para Él. Hay unas condiciones. Amén. Hay unas condiciones y hay que cumplirlas. Entonces, el Señor no va a cambiar y es donde nosotros muchas veces como cristianos no son nuestras acciones las que valen, sino nuestras reacciones. Amén. Hay acciones que uno demuestra como un gran cristiano, pero hay reacciones que dicen mucho de nuestra vida cristiana. Entonces, todo esto es simplemente un compendio de lo que tiene que ser nuestra vida espiritual. Y todos los días es importante uno estar relacionado, porque hay personas que lo nutren a uno espiritualmente. Eso es muy bueno. Sí, personas que dicen, pero ¿por qué si yo hago esto y esto y esto y esto, por qué me va tan mal? ¿Por qué? ¿Y ahí qué piensas tú? ¿Qué es para ti bien? ¿No? Yo me considero que soy un buen esposo. Yo me considero que a mis hijos no les falta nada, a mis padres no les falta nada. Soy un buen trabajador, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahí entonces? ¿Por qué me va tan mal? Primero, que no es por obra, ¿no es cierto? Y lo segundo es que también hemos sido atados por nuestras generaciones, ¿cierto? Donde aún todavía
el pecado está presente en nuestras vidas y hay que renunciar a ello también. Es importante hacerlo. Amén. Y ahí se quiebran todas esas maldiciones. Porque mira, esta persona todavía, el hombre después de 25 años sigue maltratándolos. Y un hombre que está frustrado, pero que quiere buscar del Señor y quiere que el Señor sane sus heridas. Porque el único que va a sanar nuestras heridas es el Señor, nadie más. Amén. Entonces, el Señor nunca va a cambiar. Tu hoy no será igual al ayer, pero con el Señor hay un presente y con Él podremos vivir un futuro. Amén. Y termino con estos 3 principios que nos ayudarán a dejar las excusas de un pasado. Lo primero es que tenemos que aceptar que el ayer existió, ¿cierto? Porque muchos se resisten a entender que tenemos que pasar por el dolor de la restauración del pasado. Entonces, si el Señor me ama, ¿por qué no me quita todo esto? No, hay que estar en ese proceso. Muchos hemos tenido que pasar por cosas complicadas que no queríamos pasar, pero que al final es el poder de la restauración y de la restitución del Señor para con nuestras vidas. Y si tú eres restaurado, podrás ser ese canal de restauración para otros. Amén. Entonces, tenemos que aceptar que el pasado existió y que no podemos ocultarlo, y que el pasado en nuestras vidas fue una realidad y no podemos ignorarlo. Lo único es cómo te vas a disponer para que el Señor trabaje en ello. Hay personas que dicen: yo por qué voy a buscar de Dios, usted por qué me viene a hablar de Dios, si yo todo lo tengo. Yo soy feliz con todo lo que tengo. Y hasta habían dicho del mundo que Dios nos castigó, ¿fue qué? Con plata. ¿Sí ves? Y todo eso fue quedando ahí en la mente de la persona y empezó a vivir sobre eso. Pero no es para qué, si yo no necesito. Yo lo tengo todo, yo vivo bien. Pero sabes que eso en algún momento se va a diluir, porque lo que no viene del Señor, no va a ser sólido en tu vida. Amén. Y vamos a Eclesiastés 3:15. Dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios, ¿qué dice acá? Restaurará lo que pasó. Y lo escribió un hombre que amó al Señor, que fue desobediente con el Señor y que tuvo que vivir las consecuencias de su desobediencia. Amén. Entonces, que esto sea digno de confianza para nosotros y que podamos entender que con el Señor realmente tenemos que ponernos en las manos de Él para que Él empiece a trabajar en aquello que aún todavía causa en nuestra vida perjuicios, dolores, y que nos lleva aún todavía a que lo que Él quiere hacer no se lo permitamos hacer. Amén. Aceptar que el ayer existió. Lo segundo,
es perdonarnos y perdonar a quienes nos hicieron daño. Y aquí está la parte complicada, ¿no es cierto? Esto creo que es lo más difícil de hacerlo, pero que tenemos que llegar allá. Si el Señor fue a la cruz para perdonar todos tus pecados, mis pecados, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué dicen no voy a perdonar? ¿Quién eres tú para pensar de esa manera si el Señor lo hizo por ti? Amén. Entonces tenemos que perdonar. Sí que es muy difícil, que el daño que nos hicieron fue tremendo, que eso para mí requiere de tiempo. Sí, claro, pero tenemos que doblegar nuestras emociones y nuestra voluntad al Señor para poder ser libres y dejar en libertad a otros. ¿A cuántos aún todavía tienes cautivo en tu corazón porque no les has perdonado? La otra persona viviendo tranquila su vida y usted ahí amargado y no lo perdona. Y cada vez que lo ve, y un rencor, un odio, y el otro ni se da por enterado que tú le odias de esa manera. Hay que perdonar, hay que perdonar. Y si tu pasado contiene situaciones donde recibiste tanto daño, tanto rechazo, tanta violencia y abandono en tu vida, o que tú lo provocaste, que impiden tu realización y de las otras personas, porque muchas veces cortamos también ese vínculo relacional con las personas y usted me las tiene que pagar, y hasta que usted no me lo pague, no lo voy a dejar tranquilo. Usted tiene un enemigo para toda su vida. Y cortamos ese vínculo. Hay personas que hoy en día están viviendo una depresión y un grado de depresión muy alto precisamente por eso. Y no han avanzado en su vida. Y viven frustrados, están resentidos con la vida, con las personas, y ni hablar con Dios, porque Él fue el culpable de todo lo que pasó. Entonces hay que hacerlo, hay que perdonar, es algo que es importante y ya no postergar más el perdón. Vamos a Proverbios 17:9. Dice la palabra de Dios: el que perdona la ofensa, ¿qué va a pasar? Cultiva el amor. Pero el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Eso es claro. Eso es claro. Hay personas que nos han causado tanto daño y que de pronto tú le comentaste a otros lo que había pasado y tú te estás relacionando con ellos y muchos dicen: ¿y usted es capaz de hablarle a ese después de lo que te hizo? ¿Cierto? ¿No pasa eso? Usted le habla a él. Y eso pasa con nuestros hijos muchas veces. Nuestros hijos hoy en día están viviendo una temperatura familiar y emocional muy alta, pero muy alta, muy alta. Y a veces entramos en grandes conflictos con ellos y nos convertimos en enemigos de nuestros propios hijos y nuestros hijos en nuestros propios enemigos. ¿Y qué hacemos para sanar, para restaurar? ¿Qué hacemos? Y tú, en tu vida espiritual, en un ministerio, lo que tienes que tener a flor de labios se llama perdón. Porque tú, en un ministerio, tienes tantas personas que te aman como tantas personas que te rechazan y te odian. Pero tú nunca lo sabes. El último en saber que tú tienes enemigos eres tú.
y el rasero tiene que seguir siendo el mismo: amar, 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 amar y perdonar. No es más. Amén. No es más. Y la falta de perdón, aquí lo está diciendo la palabra de Dios, que el que insiste en la ofensa, va a ¿qué? A dividir a sus amigos. Lo tercero es: haz del pasado tu maestro, mas no tu verdugo. ¿Cuántos nos hemos hecho daño con el pasado? ¿Cuántos? ¿A cuántos hasta hoy hemos terminado odiándoles y rechazándoles porque no hemos entendido la importancia del perdonar? ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Que esta mujer, aún su corazón no estaba completamente puesto en las cosas del Señor, teniendo a un hombre que amaba al Señor, que en su momento también él se equivocó, porque él fue confundido por todo lo que el pecado y la maldad que empezó a vivir allí en Sodoma y en Gomorra. Y a nosotros muchas veces nos lleva a tener, como decía, ese cortocircuito con el Señor por las cosas del mundo. ¿Sí? Nuestros hijos hoy viven muchos pensando en que ya no vale la pena estudiar sino ser un buen youtuber, porque es que la plata está rapidita ahí, porque este que empezó con 1000 hoy tiene 1,000,000 de seguidores. Entonces mire la influencia, mire lo que pasa ahí, ¿cierto? Y entonces nos llevan a nosotros como padres realmente a pensar, pero bueno, ¿para dónde vamos ahora? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a suceder? Hoy en día los jóvenes, no hablo de nuestra iglesia, sino muchos jóvenes, ¿verdad? Hoy en día ya no estudian, sino toman 6 meses o 1 año de inglés, ya no hacen una carrera, porque en un call center les pagan 3, 4 millones de pesos. Entonces eso es rápido, que necesitamos llegar allá. ¿Sí? Y entonces nos llevan a nosotros como padres a que realmente empecemos como jueces a dar veredictos a nuestros hijos sin ninguna instrucción, sin ningún acompañamiento a descalificar. Pero aquí lo que yo quiero hoy que veamos es que muchos de nosotros tomamos el pasado como nuestro verdugo. Si no me hubiera hecho, si no me hubiera tocado ese esposo, si no me hubiera tocado esa familia, si no me hubieran tocado esos hijos, hoy no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Y no sería más bien al contrario, de que ese pasado te lleve a obtener lecciones importantes que tal vez fueron injustas para ti, que tal vez lograste convertir tu pasado en tu mayor enemigo y no verlo hoy como algo que es importante para tu edificación. Sí sucedieron, sí pasó todo eso. Sí tenemos hijos desobedientes, sí tenemos relaciones familiares que son demasiado complejas, hermanos, tíos, nuestra misma esposa, nuestro mismo esposo. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ser amplio en mi vida espiritual para entender a esas personas que no van a pensar igual a mí, pero que cuando yo muestre la gracia del Señor, esas personas se van a convencer de que realmente hay algo que vale la pena que
ellos puedan seguir, que hay algo que verdaderamente hay en mi vida donde no guardo rencor hacia la ofensa y hacia todo lo que recibí, y va a ser mucho más fácil el acceso hacia esas personas. Pero si entramos juzgando, realmente cuando tú entras juzgando y con tu dedo señalador, esa persona no te va a admitir absolutamente nada. Y somos muy dados a hablar de las personas, somos muy dados a ser demasiado rápidos en dar un concepto. Demasiado rápidos. Y ya estamos terminando, vamos al Salmo 90:12. Mira lo que escribió Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. ¿Qué necesitamos? Que el Señor empiece a cambiar nuestra manera de pensar, que ponga un corazón sensible en nosotros. Ahora Dieguito estaba exponiendo lo que el Señor nos dio en este año, y es escuchar la voz de Dios. Y si escuchamos la voz de Dios, realmente los conflictos en nuestra vida van a mermar. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la instrucción, lo que necesitamos para poder vivir una vida plena en el Señor. ¿Cómo yo hablarle a personas o a mi hermano de su momento difícil si realmente le voy a juzgar por tener un corazón duro? Era lo que hablábamos cuando el ayuno pasado para poder evangelizar. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con una persona que no te va a entender, dura de corazón y que no va a admitir nada, ni de lo que tú estás viviendo, ni de tu testimonio, ni de tus experiencias, porque su corazón está totalmente endurecido? Es el amor del Señor, es el amor del Señor el que nos va a llevar a ello. Es eso, no es otra cosa, y no es para juzgar. Entonces no te juzgues de un pasado, no sea tu verdugo, sino que sea tu maestro. Y aquí Moisés escribió que nos enseñe el Señor a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y muchas veces suceden cosas dadas por nuestra impertinencia, porque no clamamos por esa sabiduría y estamos dañando a otros. Amén. Y por último, ¿sabes qué es lo más importante después de todo esto, después de esta situación, después de ser necios con un pasado, de tener grandes errores, de no querer corregir, de estar dolidos, de estar atrincherados por un pasado? ¿Sabes qué es lo más importante? Volver a empezar. Volver a empezar. Fallar y errar es de humanos, pero querer permanecer en el error es de necios, y no fuimos diseñados para vivir así. Amén. No fuimos diseñados. Amén. Y termino con Proverbios, que creo que no te lo había dado, Dieguito. Proverbios 24:16. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantarán. Los malvados, en cambio, ¿qué pasa? Se hundirán en su desgracia. Iglesia, es un poco complicado realmente decir que muchos ya soltamos el pasado. Por alegrías, por satisfacciones, o por dolores, o por traumas, aún muchos no lo han soltado. Amén.
Y lo único que tenemos que hacer es entender que el pasado es el único que nos va a edificar, que el pasado es el único que nos va a permitir no volver a cometer los mismos errores, que el pasado va a ser en nosotros un gran maestro para poder levantar, ayudar, edificar, llamar a otros, pero sobre todo perdonar, perdonar, perdonar. Y es hermoso cuando uno da con personas que realmente uno se equivoca y están prestas a ayudarle a uno, están prestas a escucharlo a uno y están prestos a llevar un consejo correctivo sin dañarle a uno su corazón. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros decimos, nos lanzamos contra las personas